¿Entienden? Ojalá que los vean. Si no, pues no importa. O sea, si nosotros tenemos tres proposiciones, digamos A, B y C, entonces para tres tenemos las siguientes opciones, que es exactamente cuando hacemos una tabla de verdad. O sea, las tres son ceros, dos ceros y un 1. La otra debiera de ser 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y ahora tendríamos que cambiar la primera, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahí, si usted cuenta, hay 8 posibilidades. Nosotros la que hicimos en nuestro ejemplo fue 0, 1, 0. Esta fue la que nosotros hicimos. Pero faltarían todas estas otras, ¿no? ¿Queda claro lo que hace falta? Espero que usted lo pueda hacer. Y lo mismo hace en este caso para la multiplicación, que también va a cumplir. Donde me voy a ubicar el día de hoy, que es lo que creo que nos va a enseñar un poco más, es la propiedad B3. Voy a cambiar la cuadrícula porque creo que está muy grande. Que se conocen como las leyes de identidad. Vea su chivo, vaya aprendiéndosela porque las necesita. Tiene que saber todas estas y todas las otras que usted ya sacó que yo le dije hace días que lo hiciera. Entonces, la ley de identidad realmente dice que A más 0 debe ser igual a A. Y que A más 1 debe ser igual a 1. Eso es lo que dice la ley de identidad. ¿Perdón? No. A más 1 es igual a 1. Esas son para la suma. Usted lo que quiere decir son las de la multiplicación. Las de la multiplicación sería A por 0 es igual a ¿qué? A 0. Y A por 1, el resultado es A. Pero sí hacían falta, ¿verdad? No es que está mala, sino que faltan 2. Pero ya las pusimos. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí va a ser bastante fácil porque solo hay 2 pruebas. Digamos que A va a tomar el valor de 0 o A va a tomar el valor de 1. Y ya, ahí se terminaría. Entonces, para A igual a 0, en ambas operaciones tendríamos que 0 más 0. Voy a dejar el 0 con rojo porque es lo que dice la ley. Y la ley dice que me debe dar como resultado el valor de A, pero la A está tomando el valor de 0. Y vamos a la tabla de verdad y a la tabla que nos dieron de la suma, y 0 más 0 en efecto daba 0. Por lo tanto, 0 es igual a 0, le ponemos un cheque X y cumple. Aprovechemos, hagamos la multiplicación. Aquí lo que teníamos que hacer sería 0 por 0. Y el resultado debe ser 0. Eso es lo que dice la ley. Si vamos a la tabla, ¿cuánto nos da 0 por 0? ¿Puede verificar cuánto le da 0 por 0? En la tabla, donde se definió la multiplicación. 0, muy bien. 0 igual a 0, que también hace que se cumpla. Le ponemos un cheque entonces. Y ahora lo que nos haría falta es probar con el 1. Si ya probamos con A igual a 0, podemos probar ahora con A igual a 1. No hay más pruebas, aquí solo hay 2. Porque la A solo puede ser los elementos de B, y los elementos de B eran 0 y 1. Entonces con 1 sería 1 más 0, con rojo para que se vea la idea. Esto nos tiene que dar ¿cuánto? Según esto nos tiene que dar, 1. Ahí me equivoqué yo. Nos tiene que dar A, que es 1. Comprobémoslo. ¿Cuánto le da en la tabla 1 más 0? 1 más 0 en la tabla, ¿cuánto le dio? 1. Y 1 es igual a 1, es correcto, le ponemos su cheque que sí cumple. Y lo mismo hacemos entonces con el producto. Tendríamos que 1 por 0, el resultado sí debe ser 0. Eso es lo que dice la ley.
La ley está aquí arriba. La A está tomando el valor de 1 multiplicado por 0, debe ser igual a 0. Vea usted su tabla y me dice cuánto le da 1 por 0. 0. Y 0 es igual a 0, por lo tanto le ponemos su cheque. Y concluimos que la identidad para la suma y el producto se cumple. Eso siempre hay que dejarlo redactado porque es lo que uno califica, ¿verdad? Ahora echemos un ocaso a las que seguiría, que serían las leyes de complemento. Si usted quiere, se las vuelvo a mostrar aquí arriba para que vea que ya hicimos la B3 y ahora nos toca esta, que son las leyes de complemento, que son la B4. A ver si se le quedan, ojalá que las tenga por ahí indicada. Yo lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a probar las leyes, la B4, que son las leyes de complemento. Es bueno que usted ponga otra vez las leyes para que se le vayan quedando. Una parte era que A más el complemento de A, el resultado debe ser 1. Y que A por el complemento de A, el resultado debe ser 0. ¿Quedamos de acuerdo? Esas son las dos leyes. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a partir, digamos, con A igual a 0. Entonces, para A igual a 0, la expresión de la suma sería 0 más 0 complemento debe ser 1. Sigamos solo con la suma. Pero no sé cuánto vale 0 complemento. ¿Dónde voy a ver el 0 complemento? En el problema clave. O sea, en el que estamos resolviendo. Ya subí varias hojas, aquí está. Aquí dice definición del complemento. Esta es la definición del problema. Y dice que el complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. Lo tenemos aquí en la mente y lo ponemos ahí abajo. Entonces el complemento de 0 dijimos que era 1. Eso me tiene que dar como resultado 1. Pero 0 más 1, ahora en la tabla de la suma, ¿cuánto nos da 0 más 1? 1, es correcto. Y 1 es igual a 1, por lo tanto este sí cumplió. Hagámoslo para el producto con el valor de A igual a 0. ¿Cómo nos quedaría el producto? El producto debiera decir 0 por 0 complemento, nos tiene que dar 0. Pero el complemento de 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Y cuánto le dan la tabla de la multiplicación 0 por 1? 0. También cumple entonces. Y el otro que tengo que probar sería con A, digamos ahora igual a 1. No hay otra opción. Entonces para la suma nos quedaría que 1 más el complemento de 1 debe ser igual a 1, dice. Eso sería para la suma. Y para el producto diría que 1 por 1 complemento debe ser igual a 0. Hagámoslo. ¿Cuál es el complemento de 1? 0. Eso es correcto. Por lo tanto pongo aquí 1 más 0. Eso me tiene que dar 1. Pero 1 más 0 según mi tabla nos da 1. 1 es igual a 1, por lo tanto sí cumple. Ahora veamos el 1 por 1 complemento. El complemento de 1, ¿cuánto es? 0. Es correcto. Entonces me quedaría 1 por, solo permitan que no me quiera hacer caso con el marcador. Ahora sí. 1 por 0. Porque es el complemento de 1. Pero 1 por 0 en la tabla nos da 0 y 0 es igual a 0. Por lo tanto también cumple y podemos concluir que se cumple la ley de complemento. Con eso se cumplieron las 4 leyes. Con una que no se hubiera cumplido, ahí se hubiera quedado el problema. Sin embargo, yo en el examen los obligo a que prueben las 4. O sea, la pregunta no es un álgebra de Boole, sino la pregunta es
diga qué propiedades cumple y qué propiedades no cumple. Tienen que desmenuzarse las 4, ¿ah? Tanto para la suma como para el producto. Se cumplieron las 4 propiedades o axiomas. Nuestra conclusión, por lo tanto, es el conjunto B, la suma, el producto, el complemento, el 1 y el 0, o sea, esa sextupla es un álgebra de Boole. Ese es su primer álgebra de Boole. Y esta es la que se ha usado realmente. Por esta álgebra de Boole es que existen las computadoras. Y eso es lo que trabaja en las computadoras, solo la suma y el producto y el complemento. Y ya. Y con eso se hace lo que uno quiere en la computadora, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora vamos a ver un ejemplo 2. Este es un poquito más, llamémosle como filosófico, pero es bueno que lo aprenda porque algo similar le voy a preguntar en el examen. El de la tablita ya no se lo puedo preguntar porque ese sí es, pues, lo más que puedo hacer es cambiarle la tablita. Y allá usted si se da cuenta de los cambios que le hice. Cada cambio va a implicar que lo más seguro es que no se cumpla o simplemente van a cambiar algunos conceptos. Pero donde se agarra mucho concepto es con este ejemplo. Ya vamos a poner ejemplo 2. Y el ejemplo 2 nos dice que sea un conjunto B igual a un conjunto de elementos X, tales que X es un divisor de 70. Ahí lo que yo puedo hacer en el examen, aparte de lo que estoy haciendo ahorita, ponerles es un divisor de 30, por ejemplo. Ya cambió el problema. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno debe hacer es encontrar el conjunto B. Ahí el conjunto B, si se recuerda de conjuntos, está en forma descriptiva, está describiendo al conjunto. Entonces, uno lo debe pasar a la forma enumerativa, o sea, decir quién van a ser los elementos de B. Vea que a la diferencia del problema anterior, los elementos de B antes era solo 0 y 1. La idea de este problema es que tenga más elementos. El primer divisor de 70, excelente, 1. Después sería 2. 3 sería divisor de 70, no, muy bien. 4, 5, sí. Luego estaría el 7, el 10, el 14 también, el 35 es el más cercano, para terminar en el propio 70. O sea que el conjunto B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces cuando miremos posibilidades, son un tanatal, porque tiene 8 elementos. Cuando teníamos solo 2 eran 4, ¿no? Pues ahora será 2 a la 8, 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64, 128, y el doble de 128 es 256. Entonces ahí lo mismo, usted solo va a poner 3, porque si no se extiende demasiado y no terminaría ese problema en el examen. Pero lo que más a mí me interesa en este momento son 2 definiciones. La voy a poner con un color morado. La primera es la definición de la suma. Vamos a usar siempre el signo más como suma. Eso no va a cambiar. Pero la definición dice que si yo agarro un número A de esos divisores y le sumo un número B, para poder hacer esa operación, no va a venir y va a agarrar el 5 más 10, le da 17. No, porque no es una suma normal, sino que nos la van a definir de la siguiente forma. A más B es igual. ¿Alguien sabe qué son esas 3 letras? ¿Cómo? No, mínimo como un múltiplo entre A y B. Claro, esto posiblemente ya le dé clavo, ¿no? Pero yo se lo voy a explicar para que usted se sienta tranquilo. Por ejemplo, vamos a tratar de verificar cuánto me da
7 más 10. Bajo esa definición que acabamos de poner arriba. No se pierde ahí. Vea que el número 7 y el número 10 son divisores de B. No tiene por qué agarrar otros que no sean divisores. Por ejemplo, el 3 o el 4. ¿Para qué? Si no son divisores. Solo puede agarrar cualquiera de todos esos números en parejita. Incluso puede hacer 7 más 7 o 10 más 10. No importa cómo lo vaya emparejando. ¿Y eso cuánto le va a dar? Pues dice ella que me va a dar igual al mínimo común múltiplo entre 7 y 10. ¿Cómo hago para contestar esta parte? Yo lo explico de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Primero pongo el 7 y a la par de él pongo el 10. ¿Alguna pregunta? El 7 y el 10. Y lo que voy a hacer es que voy a descomponer en factores primos. Esto vimos un programa en Mate 1 de los factores primos. ¿Se recuerda ese programa? Ojalá que se recuerde. Ya no se recuerda. Lo hicimos aquí, es uno de los ejemplos de PCIN. Y se los expliqué yo en la clase, pero ni modo, tal vez ya no se recuerda. Ahora usted empieza a poner sus divisores. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entonces entre 7 y 10? Bueno, primero no tienen nada en común. Por supuesto el 1 sí sería, pero ese no se pone porque no es necesario, se repetiría otra vez lo mismo. Pero el 2, para empezar, 2 tal vez divide al 10, pero no divide al 7, ¿cierto? Pero podemos comenzar por ahí y decimos que vamos a poner aquí un 2. Y entonces me va a quedar que al 7 como no lo puedo dividir, lo dejo igual. Pero al 10 sí lo puedo dividir dentro de 2. Y 10 dentro de 2 me va a dar 5. El siguiente número primo sería el 3. Pero 3 no tiene ni 7 ni 5. El siguiente número primo, ¿cuál sería? 5. Ese sí existe. Entonces le ponemos aquí quinta. Y 7 se queda igual. No puede hacer el nada. Y quinta de 5 es 1. Pero me falta el 7, después del número primo 5 sigue el 7, entonces pongo el 7 acá. Y al dividir 7 dentro de 7 me da 1, el 1 ya no le hago nada porque ya llegamos a 1. Y entonces decimos, vea bien, el mínimo común múltiplo entre 7 y 10 va a ser igual a 2 por 5 por 7. ¿Eso cuánto le da en números? 2 por 5 es 10, 70. Entonces, aquí a mano derecha, la suma de 7 más 10 nos va a dar el mínimo común múltiplo. Vea que aquí tengo el mínimo común múltiplo de A, que es 7, y B, que es 10. Y lo hice acá. ¿Cuánto me dio? Entonces yo digo, 7 más 10 me da 70. ¿Alguna pregunta entonces de la definición de la suma? Ahora tiene que practicar, ¿no? Usted haga, por ejemplo, la suma entre 2 y 35, o tal vez dentro de 14 y 35, el que usted quiera. Pero trate de hacerlo usted ya en su casa despacio. Si se supone que me entendió lo que hice aquí. Si no me entendió, mejor se lo hago aquí yo en la pizarra. ¿Qué dice usted? ¿Lo hacemos? Pero mejor lo hacemos. ¿Qué le parece? Ok. Sí, porque mejor hágalo si no me gusta ese. Hagamos entonces entre 14 y 35. Vamos a encontrar la suma de 14 más 35. Que lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo entre 14 y 35. Entonces me vuelvo aquí a venir aquí a mano derecha y pongo el 14 y pongo el 35. Hago su línea y siempre comienzo ¿con qué número? Con el 2. 14 tiene mitad, que es 7. 35 no, por lo tanto se queda igual. Tercera no tiene ninguno de los dos. ¿Qué seguiría entonces? No, primero seguiría la quinta. Cuidado con el orden. 7 y 7. Ahora los dos tienen séptima, ¿cierto o no? 1 y 1. Por lo tanto, sí podemos decir, solo a ver cómo tengo el borrador. Vamos a borrarle aquí un pedacito. Podemos decir aquí a mano derecha que el mínimo
común múltiplo entre 14 y 35, ¿cuánto vale? Pues el resultado de 2 por 5 por 7. Y eso nos va 2 por 5, 10, por 7, 70. Entonces decimos que 14 más 35, ¿cuánto nos da? 70 también. Claro, si pasa alguna persona de esas que pasan ahí hojeando las pizarras o las pantallas y mira eso, va a decir, ese cuate no sabe nada. Que es el que no sabe nada, es el que pasa viendo a usted. Por eso cuando juzguen a alguien, mejor solo hay que oír. ¿Alguna pregunta entonces del mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo también se puede generalizar para más números, pero la ley sigue siendo la misma. Si se le saca mitad, se le saca a todos los que se pueden. Los que no tienen se dejan como neutros. O sea, siguen manteniendo su valor. ¿Ok? Y al final el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos tres números. Aquí por alguna razón nos dio el 70, y se recuerda de eso que nos dio aquí, ¿verdad? Que nos estuvo dando 70. Ahí vamos a ver para qué nos va a servir eso. Eso sería entonces la definición de la suma. Ahora vamos a ver la definición de la multiplicación. En la definición de la multiplicación vamos a seguir usando el producto. O sea, A por B. Recuerda que A y B tienen que pertenecer al conjunto que yo les di, que serían los múltiplos de los divisores de 70. Entonces, A por B va a ser igual ahora al máximo común divisor entre A y B. Y hagamos exactamente casi similar a lo que hicimos arriba, solo por ejemplificar y ver las diferencias. Si ahora yo voy a multiplicar 14 por 35, recuerde que esta no es una multiplicación normal, sino que es el máximo común divisor entre 14 y 35. Y se hace una tabla muy parecida a la que hice arriba. Le voy a cambiar color para no confundirla. Se pone el 14 y se pone el 35. Pero para el máximo común divisor se va buscando qué tienen en común los dos. Entonces 14 y 35, el 2 no es común a los dos. No es como el mínimo común múltiplo, que con uno de los dos que le pueda dividir entre dos lo pongo. Aquí no puedo, porque tendría que tener este mitad y este mitad. Y 35 no tiene mitad exacta. ¿Estamos? El siguiente número sería 3, tampoco tiene. El siguiente número, ¿cuál sería? El 5. No, 4 no puede ser porque ese no es primo. Sería el 5. Pero el 5 tiene 35, pero 14 no. El 7. El 7 sí tiene los dos. Entonces dividimos 14 entre el 7, 2, y 35 entre el 7 es 5. Como puede ver, el 2 y el 5 no tienen nada en común. Por lo tanto, es muy fácil decir que el máximo común divisor entre 14 y 35, ¿cuánto fue? 7. Si hubieran más elementos aquí, sería el producto de ellos como hicimos en el mínimo común múltiplo. ¿Quedó claro lo que es el máximo común divisor? Ok. ¿Es necesario que haga otro ejemplo? Usted me dirá, usted me dice, yo le entro. Porque eso para mí, yo me divierto. Veamos, por ejemplo, ¿entre quiénes quiere usted encontrar el máximo común divisor de todos los que están ahí? Escoja dos números. 35. No va el mismo, pero no importaría, podemos hacerlo. A mí me gustaría tal vez probar entre el 14 y el 35. Ese me gusta, me llama la atención. Vamos a probar ese. Ah, pero lo acabamos de hacer, qué mala suerte. ¿Eh? Entonces, ¿cuál me dijo? Lo mismo, pero está bien. 7 por 35, ¿cuánto le da? Por favor, no se recuerde que es una multiplicación normal. Porque en una multiplicación normal nos daría 7 por 5, 35, 7 por 3, 21.
y 3, 24, 245. Pero nada que ver acá. Este va a ser el máximo común divisor entre 7 y 35. Lo que pasa es que este va a ser muy fácil porque tendríamos el 7, el 35, y de una vez se ve fácilmente que el único que es común a los dos, ¿quién es? 7. Salud. Porque el 7 no tiene ningún primo que lo divida antes. El 35 tenía el 5, pero el 5 solo dividiría al 35, no al 7. Por lo tanto, sí podemos concluir también que el máximo común divisor entre el número 7 y 35 nos dio 7. Entonces aquí ponemos que 7 por 35 nos da como resultado 7. Aquí se me olvidó escribir esto, lo voy a escribir. 14 por 35 sería entonces igual a 7. Se me olvidó escribir el resultado, pero ahorita ya lo hice. Bueno, con eso espero que ya esté claro lo que es la suma y el producto. Pero tenemos que hacer otra definición. ¿Qué otra definición tengo que hacer? Revise sus definiciones. ¿Cuál? No le escucho. El complemento, muy bien. Es la definición del complemento. Aquí el que haga el problema se lo puede poner como él quiere. En este caso, pues voy a tener que ser yo. Y voy a decir que el complemento de un número A es la división normal. Oiga bien, la división normal del 70 dentro de A. Ejemplo. Todo es prudente poner primero un ejemplo para que usted no se vaya a perder. Claro, en el examen usted ya no tiene que poner esos ejemplos, sino que le entra de una vez a probar las propiedades, que es lo que es el paso siguiente. Pero ahorita vamos a dejar claro por lo menos las definiciones. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es el complemento de 14. Entonces dice que para encontrar el complemento de 14 hacemos la división normal de 70 sobre 14. ¿Y cuánto le da 70 sobre 14? ¿Es eso correcto? 5. 5 por 4, 20. 5 por 1, 5 más 2, 70. Entonces podemos contestar que el complemento de 14 es igual a 5. ¿Quedó claro el complemento? Bien, ya que di ahí las explicaciones respectivas, voy a hacer un resumen del problema. O sea, hacer algo bonito para que nos sirva más adelante. Les voy a poner aquí como título datos del problema. Hacer este resumen es muy importante. Por ejemplo, ¿quién es el conjunto B? ¿Quién me dicta el conjunto B? 1, 2, 5, 7, 10. Muy bien. 14, 35 y 70. Muy bien, 35 y 70. No podemos perder ninguno de ellos. Ese es el B. ¿Cómo se hacía A más B? Excelente, mínimo común múltiplo entre ese mismo A y B. ¿Ah? Luego teníamos la multiplicación. ¿Cómo íbamos a hacer A por B? Vea que ahora ya no tenemos una tabla, sino que lo tenemos que hacer nosotros para que nos dé la respuesta cuando estemos probando. A por B va a ser el máximo común divisor siempre entre A y B. ¿Qué otro dato tenemos? Que el complemento de A era igual a la división normal de 70 sobre A. ¿Estamos? ¿Y qué queremos probar? Esos son los datos del problema. ¿Qué queremos probar? O demostrar, decimos en matemáticas. Nosotros queremos probar que el conjunto B definía esa suma nueva, ¿sí? Con su producto y su complemento nos tiene que dar, y aquí vamos a tener mucho cuidado, y es lo instructivo del problema. Ya no le vamos a llamar 1 y 0, porque para empezar no está el 0. Solo para empezar, así por simple sentido común, no está el 0. Entonces, ¿por qué voy a poner en la sextupla el 1 y el 0? El 1 tal vez sí podría ponerlo,
pero no estoy muy seguro quién es el 1. Entonces, para estar seguro con color rojo, le voy a poner el elemento neutro de la suma. Me imagino que tal vez sería más bonito así. El elemento neutro de la suma, coma, y el elemento neutro del producto. Y esto tiene que ser un álgebra de Boole. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar si eso es un álgebra de Boole? Demostrar los 4 principios, el B1, B2, B3 y B4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Vamos a probar los que me dé tiempo ahorita y los que no, pues los terminamos mañana. Pero nos vamos a ir aproximadamente a las 8:15 para que todos vayamos un poco, porque aquí hay un poco de espacio. Lo que sí necesito es que usted se recuerde o me recuerde a mí quién es el B1. Entonces, para este problema es importantísimo que usted entienda qué es el dato del problema, quiénes son los datos del problema. No tiene que tener duda en ninguno de ellos y qué es lo que le piden probar. Eso también es clave. Vea que ahí no pusimos el elemento neutro de la suma, que es 0, ni el elemento neutro de la multiplicación, que es 1, porque para empezar el 0 no pertenece a B. No puede ser el elemento neutro. Entonces vamos a ver cómo se encuentra y así le vamos a llamar E más y E producto. ¿Eso queda claro? En la tercera propiedad ya empieza a salir eso y van a ver que es fácil. Bien, comencemos entonces la solución. Para eso vamos a comenzar con la propiedad B1. ¿Cuál era la propiedad B1? La conmutativa, es correcto. Luego de poner el nombre, en un examen debe poner la ley. ¿Qué dice la conmutatividad? Que si yo sumo A con B, me tiene que dar lo mismo que sumar B con A. Eso sería para la suma. Y para el producto, ¿cómo es? Si yo multiplico A con B, me tiene que dar lo mismo que multiplique B con A. Ese se puede demostrar intuitivamente. Lo voy a hacer siempre con un par de números para que usted vea que sí se cumple, pero revisemos las definiciones. Cuando hicimos el mínimo con un múltiplo, por ejemplo, entre 7 y 10, el resultado que pongo aquí no me importa cómo sea este orden. ¿Qué quiere decir eso? Que pude haber puesto primero el 10 y después el 7, y al dividir entre 2 hubiera funcionado exactamente igual abajo. ¿Sí o no? Desde ahí ya se puede ver que sí es conmutativa. Entonces solo ponemos un ejemplo para que el ingeniero Godoy les ponga algunos puntos. ¿Quién va a ser A y quién va a ser B? Usted dícteme, digamos que agarremos ¿quiénes? 7 más 5. ¿Sí? 7 más 5, ¿cuánto me tiene que dar en el otro lado? 5 más 7. Pero para poder contestar eso, no vaya a caer en el error de cualquiera que viene a ver aquí. 7 más 5 es 12 y 5 más 7 es 12, por lo tanto cumplió. No, tranquilo, Entonces hacemos su tabla. Aquí ponemos el 5 y aquí ponemos el 7. Lo mismo me va a dar ponerlos al revés. ¿Cierto o no? Lo voy a poner solo por jugar un rato. ¿Te parece? Entonces ahora vamos a sacar, primero sería el 2, pero el 2 no tiene ni 5 ni 7. El siguiente número primo, ¿cuánto sería? El 3, tampoco. Ahora sí seguiría el 5. De 5, 1, de 7 se queda como 7, este también se queda 7 y este se queda como 1. ¿Cierto o no? ¿Y ahora quién sigue? Pues ni modo, el 7. 1, 1, 1, 1. ¿Preguntas? Entonces, en el lado izquierdo yo leería el mínimo como un múltiplo entre 5 y 7, me dio el producto de 5 por 7, que en números es igual a 35. Y el mínimo como un múltiplo, ahora pongo primero el 7 y después el 5, también me dio 5 por 7, que también es igual a 35. Entonces, ahora lleno ahí donde dice 7 más 5, o sea que 7 más 5, ¿cuánto me da? 35, que es igual
a 5 más 7, que también es 35. Por lo tanto, la suma sí se cumple. Solo hice uno. Lo normal es que haga por lo menos 3. Te chequea y mira que alguno no cumple, ese pone ya, tranquilo. Pero yo por pues, cuestiones de tiempo voy a poner solo un ejemplo. Pero si usted quiere que ponga otro ejemplo, pongo otro ejemplo, usted dirá. Ok, sigamos practicando entonces. Ahora vamos a hacer el mismo 5 por 7. Para la multiplicación sería 5 por 7. Nos debe dar 7 por 5. Ese está interesante. Pero 5 por 7, ¿cómo se calcula? Como el mínimo, no, el máximo común divisor entre 5 y 7. ¿Será igual al máximo común divisor entre 7 y 5? Esa es la pregunta. Encontremos entonces, claro, ahí creo que estamos bien en todo lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, ahora agarro otra vez el 5 y el 7, lo voy a hacer con otro color para no confundirlos con los de arriba. Solo voy a hacer uno porque es muy fácil hacerlo así. Pero usted me va a decir qué tengo que poner acá. 1. Porque el 5 solo se puede ir dentro de 1 o dentro de 5, y el 7 igual, por ser números primos. Por lo tanto, el extra sería 1. ¿Cierto o no? Y 5 dividido dentro de 1 me queda 5, y 7 dividido dentro de 1 me queda 7. Pero el 1 es el resultado del máximo común divisor entre 5 y 7. Ese es el que vamos a poner acá. 1 igual, en este caso también al 1. Por lo tanto, sí se cumple en la multiplicación. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿quién sería? La B2. Por lo menos hagamos la B2 porque las otras me gustaría hacerlo más despacito. ¿Ok? De la B2, ¿cuál es? La propiedad distributiva. Aparte del nombre, debe de decirle a usted a qué corresponde. Distributiva. La distributiva dice que A en la suma A más B por C. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Eso cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar A más B por A más C. Pero eso es para la suma. Mientras que para la multiplicación, ¿cómo es? A por B más C, excelente, es igual a ¿qué? A A por B más, ¿es eso correcto? A por C. Primero vamos entonces a referirnos a la suma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué números quiere agarrar? Usted me va a decir. Vamos a ponerlos aquí para que sea más fácil. Agarremos A con qué valor. El que usted quiera, dígame, cualquiera, tíremelo. 14, muy bien. ¿El B? El 1, perfecto. ¿Y el C? 7. A ver qué tal nos da, ¿no? Pero así me lo pone usted. Yo lo que le voy a calificar es cuando usted haga las operaciones, ¿no? Entonces, para hacer A por B sería 14 por 1 más 7. Debe ser igual a 14 por 1 más 14 por 7. ¿Alguna duda de la propiedad? Yo hice la multiplicación en la suma, ¿va? Vamos a borrar los signos. Tiene usted toda la razón. Era la suma. Vamos a ponerlo con morado. A más 1 por 7. Aquí sería 14 más 1 por 14 más 7. ¿Es correcto ahora? Sí, ahora sí está correcto. Eso es lo primero que yo le voy a calificar, y usted tiene que poner 3 opciones solamente. Y no se equivoque, porque si se equivoca en una de ellas, posiblemente usted concluye que no es, cuando realmente sí lo es. Probablemente, ¿no? Para el 1 por 7, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. A ver qué tal nos va acá. El 14 todavía no lo puedo operar. ¿Por qué? Porque tengo que operar lo que está entre paréntesis. Pero para hacer 1 por 7 tendría que encontrar el máximo común divisor entre 1 y 7. ¿Cierto o no? Ahorita vamos a ver, entre 1 y 7. En el lado derecho, 14 más 1. 14 más 1 tendría que ser el mínimo común múltiplo
entre 14 y 1. No conteste todavía, ponga su definición. El por lo dejamos pendiente cuando ya tengamos resultados. Y 14 más 7 sería el mínimo común múltiplo entre ¿quiénes? Entre 14 y 7. Si no puede contestar directamente, hágalo con tablitas. Encontremos el máximo común divisor entre 1 y 7. Después ponemos los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el máximo común divisor entre 1 y 7? Definitivamente es el 1, ¿cierto o no? Voy a borrar un poquito acá y lo voy a poner así con anaranjado para que usted lo vea, porque ya lo vamos a usar ahí arriba. El máximo común divisor entre 1 y 7 es igual a 1. Con eso ya hice este de aquí. ¿Va usted conmigo? Ahora voy a hacer este mínimo común múltiplo entre 14 y 1. Pongo el 14 y pongo el 1. Y comienzo, saco mitad, es 7. Este no puedo hacerle nada, queda con 1. Tercera no puedo. Quinta tampoco. ¿Qué tendría que sacar? Séptima, que es 1 y 1. Por lo tanto, ahora voy a contestar que el mínimo común múltiplo entre 14 y 1, ¿cuánto me da el resultado? Pues 2 por 7, que al final eso me va a dar 14. Lo voy a subrayar para que usted vaya conmigo. Ese es, bueno, voy a quitar este amarillo porque, lo voy a poner con celeste para mantener el orden. ¿No se ha perdido aún? Hagamos el último, el mínimo común múltiplo entre 14 y 7. Me queda todavía espacio por acá. Aquí está el 14, aquí está el 7. ¿Y cómo comenzamos? Primero tiene mitad. Los factores tienen que estar bien puestos. No los hacen en el examen si viniera así, definitivamente está mal. 14 tiene mitad, que es 7, y 7, 7. Pero 7 tienen séptima ambos, 1, 1. ¿Correcto? Entonces podemos contestar que el mínimo común múltiplo entre 14 y 7 va a ser igual a ¿cuánto? A 2 por 7, que también me va a dar 14. Te lo voy a marcar con color verde este fuerte y es el que va acá. ¿Alguna pregunta? Entonces comienzo a sustituir. Me va a quedar entonces 14, estaba con anaranjado, ahí está el 14. Más, todavía no hemos dicho qué vamos a hacer. Pero el máximo común divisor entre 1 y 7 nos dio 1, que es el que está con amarillo, ¿cierto o no? ¿Va conmigo? Excelente. Eso debe ser igual, dice, ¿a qué? El mínimo múltiplo que está con celeste, que es 14. ¿Multiplicado por cuánto? Por otra vez por 14. Todavía no hemos terminado. ¿Qué nos hace falta? Hacer 14 más 1. Pero hacer 14 más 1, ¿qué es? El mínimo común múltiplo, ¿entre quiénes? Entre 14 y 1. Debe ser igual. Como es un producto, será el máximo común divisor entre 14 y 14. ¿Se va agarrando la onda? Ok. Encontremos el mínimo común múltiplo entre 14 y 1. Hagámoslo despacio. Aquí está el 14 y aquí está el 1. ¿Por dónde empezamos? Por 1 no, porque ya sabemos que el 1 contiene a los dos. Entonces vamos a empezar con 2. 14 tiene séptima y ahí tendría que brincar a 7, 1 y 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 14 y 1 nos va a dar que es 2 por 7, cuyo resultado final es 14. Ahora necesitamos hacer 14 por 14. Pongamos otra vez el 14 y el 14. Pero como necesitamos hacer el máximo común divisor, empezamos con qué tienen en común. 14 y 14 tienen que tener los mismos. Por supuesto que 14, pero comenzamos con el 2. ¿Cierto o no? De ahí sacamos el 7 y entonces decimos que el máximo común divisor entre 14 y 14 nos da 2 por 7. Ahora sustituimos. Este primero lo vamos a sustituir por amarillo, que sería este. Y el otro lo podemos poner celeste, que sería este otro. ¿Estamos de acuerdo? Hagámoslo entonces. El mínimo común múltiplo entre 14 y 1 dijimos que era 14. Será igual al máximo común divisor. Bueno, aquí me hizo falta 7 por 2 es 14.
también es 14. Por lo tanto, sí cumplió. ¿Estamos? Ahora háganse ustedes un par de ejercicios ahí porque no va a ser que los sorprenda el día próximo de clase, ahí con un examen corto. Hay que tenerlos así en tensión para que estudien todos los días, si no, no estudian, ¿cierto o no? Ok, pues les agradezco mucho su atención. Solo quería disculparme con ustedes porque el primer corto que les hice, lamentablemente lo dejé no sé en dónde, y cuando lo vine a buscar al día siguiente, ya no estaban. Si alguien los agarró, pues me los puede pasar. Si no, pues ahí que se quede. De todas maneras, no valía nada. Recuerden que yo les dije que no valía nada. Pero sí se los quería calificar, pero lástima. Y disculpen por eso.